Nueva y yo soy residente de neurocirugía en el Hospital Guillermo Almenara de Irigoyen. El hematoma subdural agudo es una patología frecuente en nuestra especialidad y como se puede ver en la imagen se define como un sangrado en el espacio subdural, que es el espacio que está entre la aracnoides y la dura madre. En este espacio se va a acumular una colección de sangre y generalmente ocurre por causa de un trauma, ¿no? Seguido de un trauma, dentro de las primeras 72 horas desde el evento inicial. Sin embargo, también existen otras causas no traumáticas que vamos a ver luego. Como parte de la epidemiología, se describe que el sudural agudo, el hematoma sudural agudo, aproximadamente tiene un 11% o forma parte de un 11% de los traumas leves a moderados y que son motivo de hospitalización, y el 20% de los traumas graves, severos. Entonces, como mencioné, tiene un origen traumático en la mayoría de casos, pero también se describen orígenes no traumáticos. Esto debido sobre todo con los pacientes adultos mayores que son consumidores de fármacos anticoagulantes, antiagregantes, entonces predisponen a la aparición de hematomas subdurales, si es que se asocian también a algún evento traumático leve. Otras causas no traumáticas son la ruptura de ciertas lesiones como malformaciones arteriovenosas, fístulas durales, la presencia también de la asociación con aneurismas. La hipertensión también se ha visto asociada a ello y causas postquirúrgicas también, resangrados postquirúrgicos. Los mecanismos en caso de que se trate de un trauma como mecanismos, generalmente se ve involucrado por fuerzas de aceleración y desaceleración. Estas fuerzas van a generar la ruptura de vasos que van a ser venas puente importantes, que van a predisponer a la colección y a la formación del hematoma subdural, ¿no? Es la causa frecuente, la ruptura de estas venas puente. Entonces, como mencioné, dentro de las causas no traumáticas tenemos la asociación con la ruptura de aneurismas intracraneales en el 2 a 10% de casos. Otras lesiones como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas, bien corticales o las fístulas durales también arteriovenosas, su ruptura podría predisponer a la formación de estos hematomas. Encefalopatías hipertensivas, podría también verse no solamente hematomas intraparenquimales, sino asociados a hematomas subdurales agudos. Y neoplasias que comprometan también o que tengan una metástasis a ese nivel. La historia natural de estos hematomas, como podemos ver, cuando aparece un hematoma, generalmente en la correlación tomográfica pues es hiperdenso. Dentro de las 3 semanas que va a evolucionar el hematoma, hasta cronificarse, porque recordemos un hematoma agudo, podríamos decir, hasta los primeros 4 días, desde los 4 días hasta los 14 días un subagudo, y a partir de los 14 días tratarse un hematoma subdural crónico. Entonces, en este proceso de evolución que va a tener el hematoma, va a tener también cambios tomográficos, ¿no? Desde la hiperdensidad hasta la hipodensidad, que es ya el resultado de la cronificación. Sin embargo, vamos a tener una evolución en pocos pacientes, aproximadamente un 20%, que van a tener una reexpansión de este hematoma, que ya está en proceso de cronificarse. Podrían tener microsangrados que contribuirían a la reexpansión y al agrandamiento de este hematoma. Entonces, la densidad en estos casos va a cambiar, como la densidad en tomografía. Entonces, esto va a predisponer a que cambie de hipodensidad a isodenso hasta llegar a una leve hiperdensidad, pero generalmente se mantiene en la isodensidad. Y esto es un ciclo evolutivo, porque si no controlamos este ciclo de microhemorragias continuos que podrían haber, la evolución podría extenderse, ¿no? De 3 meses a más, contribuyendo a la expansión del hematoma y esto a su vez generando un deterioro neurológico, que es lo que generalmente lleva al motivo de emergencia de los pacientes, ¿no? En la mayoría de casos adultos mayores. Vamos a ver en el caso también de tratarse de un trauma, no solamente va a haber esta lesión de las venas puente, vasos corticales también podrían lacerarse, que están en la parte más superficial o en la unión de la dura madre y la aracnoides,
sino también va a haber hay un plano que es un plano anatómico dura madre y aracnoides. En este plano también podría lacerarse y podría predisponer a la aparición de un espacio y a la colección posterior de un higroma subdural. Esto contribuiría también a la expansión de un hematoma que estaría en proceso de resolución. Y en caso de que este higroma subdural, en el 12% de casos, porque no es en la mayoría, pero en el 12% de casos, este higroma subdural, al contraerse o al resolverse, podría generar la formación de neomembranas, neovasos, y esto a su vez predisponer al resangrado, contribuyendo a la aparición posterior de un hematoma subdural crónico. En el caso de la mayoría de casos, que se trata de un 60-80% de los subdurales agudos, requieren pues el manejo quirúrgico. Ya. Requieren un manejo quirúrgico y esto podría resolver la lesión inicial. En el caso de que no requiera un manejo quirúrgico de inicio, pero sí vaya a tener una evolución natural y a la resolución, pero si se asocia a la aparición de un higroma subdural o a los cambios posteriores a la resolución de un higroma subdural, podría generarse la formación de un subdural crónico, que ya es otra patología que también vamos a ver que tiene una evolución similar, ¿no? De maduración, absorción y resolución, siempre y cuando no tenga un proceso, una expansión que genere un deterioro neurológico. Sin embargo, como mencioné, en la mayoría de casos los higromas van a tener una resolución espontánea. La evolución de un subdural agudo traumático, entonces, podría complicar el pronóstico del paciente no solo por la aparición del hematoma subdural traumático, sino por las lesiones asociadas al trauma, como las contusiones hemorrágicas. Esto elevaría la mortalidad hasta el 90%. Entonces, ahí viene ya mucho el manejo inicial y el tiempo el tiempo que nosotros vamos a determinar para poder dar el manejo inicial entre el trauma y la llegada pues al hospital, ¿no? Y lo que buscamos con ello es mejorar el pronóstico. Hay otras formas de presentarse el subdural agudo, no solamente la que hemos visto ya en algunas imágenes, sino también podría tener una presentación parafalcina o tentorial, que no es tan frecuente, pero que sí es importante que tenerla en cuenta, ¿no? Generalmente se puede ver en pacientes que podrían tener un trauma leve moderado y que no tengan un trauma leve, sobre todo entre 13 a 15 de Glasgow. Y en estos grupos de pacientes se ha visto que no requiere un mayor tratamiento adicional más que solamente el de la observación, el neuromonitoreo, y no se ha visto un empeoramiento del cuadro clínico a pesar de que tengan un consumo de anticoagulantes o antiagregantes, o ambos. Sin embargo, es diferente la evolución en un subdural agudo de fosa posterior. En este tipo de presentación, sí, varios autores han descrito de que podría tener un curso diferente y una mala evolución, ¿no? Con pobres resultados y un 50% de mortalidad. Lo otro es por qué es que tiene esta mala evolución, porque se agregan otras lesiones estructurales como fracturas y también la presentación del Glasgow bajo, lesiones intercraneales adicionales como hematomas intracerebrales o supratentoriales que podrían empeorar el pronóstico y los pobres resultados que se obtienen. Esta mala evolución se va a ver dentro de los 2 primeros días de ocurrido el trauma inicial y tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, sí pues tiene una diferente conducta que se tiene que seguir, ¿no? A diferencia de los hematomas parafalcinos o tentoriales. ¿Qué factores podrían considerarse como predictores que aumentan la mortalidad? Una puntuación baja de Glasgow, por debajo de 5 ya nos indicaría, ¿no? Una alta mortalidad. Un paciente con edad adulta mayor, como se ve con frecuencia en la emergencia, también tiene alto riesgo de mortalidad. En la tomografía que veamos una herniación falcina, herniación cerebral masiva, las contusiones hemorrágicas también concurrentes o difusas o varias.
y el hematoma subdural de fosa posterior también, ¿no? Como se ha visto en la anterior diapositiva. Entonces, del diagnóstico, pues importante va a ser la tomografía, ¿no? Tenemos una lesión en media luna, extensa, hemisférica, que tiene también, podría tener en su interior una imagen hipodensa, que nos indicaría un sangrado más hiperagudo, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de presentación también. ¿Qué más vamos a valorar? La línea media, la aparición de edema adyacente al hematoma subdural. Podríamos tener no un hematoma extenso, pero sí un hematoma que genere una hipertensión intracraniana por el edema asociado, como podemos ver también en la imagen de la derecha. Pero en esta imagen de la derecha, el autor de esta imagen describe que también se trata de un hematoma subdural crónico como parte de la colección que tiene subdural, ¿no? Es una colección subdural evolutiva, crónica reagudizada. Y la típica imagen que vamos a tener nosotros es esta, ¿no? De un hematoma subdural extenso, con un grosor de más de 10 milímetros, que estaría generando una gran hipertensión endocraniana por la desviación de la línea media, una herniación transfalcina, una compresión o ocupación del colapso de los ventrículos y colapso también de las cisternas peritroncales, ¿no? Entonces, como mencioné, hay una desproporción, ¿no? de toda la anatomía, y también podríamos ver lo mismo en un hematoma pequeño pero con un edema importante, como se puede ver en la imagen de la derecha. Entonces, ambos también tienen indicación quirúrgica por el deterioro también neurológico asociado que va a presentar el paciente. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el tratamiento quirúrgico? Cuando consideramos la indicación quirúrgica, todo hematoma que tiene de grosor más de 10 milímetros, que desvía la línea media más de 5 milímetros en la tomografía, son indicativos de manejo quirúrgico o de evacuación quirúrgica independiente del Glasgow. Pero si tenemos, aparte también todo paciente que tenga un Glasgow por debajo de 9, se le tiene que realizar un monitoreo estricto, un neuromonitoreo y un monitoreo de la PIC también se recomienda. Lo otro, que en estos pacientes con Glasgow por debajo de 9, pero que tengan un hematoma que de repente sea menos de 10 milímetros y que la desviación de línea media sea menos de 5 milímetros, pero que tenga ese deterioro neurológico, la evacuación quirúrgica va a depender si es que el paciente presenta deterioro neurológico asociado dentro de 2 o más puntos, ¿no? Una caída del Glasgow, desde el episodio del trauma hasta el momento en que ingresa al hospital. Entonces es importante también cuánto tiempo pasa y el deterioro que tiene en este lapso de tiempo. ¿Qué más vamos a ver? No solamente la caída de Glasgow, sino también las pupilas. Si tiene las pupilas anisocóricas o midriáticas, pues también, ¿no? Ya no es un indicador. Y también la PIC. En la guía de Neurosurgery, por ejemplo, recomiendan el monitoreo de la PIC, pero a veces nosotros no lo hacemos de emergencia de primera instancia. Pero si la PIC es de más de 20, también se recomienda que ya procedamos con la cirugía y la evacuación quirúrgica, a pesar de que no tenga los criterios de imagen, ¿no? Menos de 10 o menos de 5 desviación de línea media. Entonces es importante no solo el examen físico, el neuromonitoreo, sino también la tomografía. Nos valemos de esas tres herramientas. El tiempo entre la cirugía, entre la aparición del subdural y la indicación de cirugía, no hay un tiempo estricto de cuándo, pero se recomienda que sea lo más pronto posible. Y para la cirugía podríamos realizar una craneotomía amplia o una craniectomía descompresiva. El manejo conservador, indicamos en todo paciente que pues no cumpla con los criterios de indicación quirúrgica, ya sea porque también no es operable el paciente, no sea un candidato para cirugía por comorbilidades o porque no cumpla con los criterios. En estos casos sí vamos a solamente monitorizar neurológicamente el paciente y este monitoreo de la PIC también se puede realizar. En el caso de que encontremos un aumento de un deterioro neurológico, optar por medidas pues, que ayuden al manejo de la hipertensión endocraniana, ¿no? Medidas intensivas.
primarias y secundarias. La progresión subdural crónico, que es lo que ya vimos al inicio, la evolución natural que va a tener este paciente. Generalmente lo vamos a ver en adultos mayores también con hematomas extensos y el seguimiento en un plazo de 6 meses hasta 3 meses para ver la evolución natural en caso de que estos subdurales pues no se expandan más, ¿no? Y cronifiquen. La resolución espontánea, podríamos esperarla, según estos autores, ellos escriben que podríamos esperar la resolución espontánea en un paciente que ha tenido un estado de coma, pero que ha sido dentro de las 12 horas después del trauma inicial y que ya luego salió del coma. Cuando no hay contusiones cerebrales asociadas, ¿no? Intraparenquimales, cuando no ha habido el hematoma subdural ha sido extenso, o sea, difuso, pero no ha tenido un grosor, no han sido delgados. La presencia de una densidad baja dentro del hematoma, también entre la tabla interna y la dura, ¿no? Bueno, y sobre todo la aparición también de una mejoría inicial del Glasgow, ¿no? A pesar de un trauma severo, pero ha habido luego una mejoría del Glasgow, más de 8. Entonces, la resolución espontánea rápida del subdural puede definirse dentro de las primeras 24 horas incluso, hasta la mejoría tomográfica, tanto en la disminución del grosor del hematoma y de la desviación de línea media en las primeras 96 horas también. Un control tomográfico. El pronóstico del paciente varía entonces de acuerdo al momento que ofrezcamos la cirugía. Como mencioné, tiene que ser lo más pronto posible. Y valorando no solo neurológicamente el paciente, sino también haciendo un control adecuado de la presión intracraneana, ¿no? La cirugía, bueno, vamos a posicionar al paciente en decúbito dorsal, lateralizando hacia el lado contralateral al hematoma. Para ello, como se puede ver en la imagen, bueno, vamos a poner un rodillo, ¿no? Que nos va a ayudar a lateralizar. La incisión en Dandy, una incisión amplia para poder hacer también una craneotomía amplia. Preparándonos también para una probable craneotomía, para realizar una craneotomía descompresiva. La apertura de los planos, del músculo temporal y la exposición ósea, ¿no? ¿Cuántos Burkholz hacer? Podríamos hacer similares a una craneotomía descompresiva y que nos permita también realizar la disección adecuada de la dura madre para evitar los desgarros y que luego podamos afrontarla en caso no tengamos dificultad. Y la apertura dural también es semiluna, dejando un flap de unos 2 milímetros para poder hacer el cierre adecuado, pero tenemos que tener una craneotomía amplia para tener una visión amplia que nos permita evacuar adecuadamente el hematoma, ¿no? Y poder buscar algún foco de sangrado adicional, arterial sobre todo. Procedemos a la evacuación de hematoma con la aspiración y el lavado abundante, evidenciando luego la expansión del parénquima y la pulsatilidad, y procederíamos a buscar algún punto de sangrado. Si es que es posible cerrar la dura madre sin tensión, lo hacemos, pero si no es posible, realizaríamos la duroplastía y en caso no poder recolocar la plaqueta, se puede optar por hacer una descompresiva. Entonces, ¿qué nos dicen algunas revisiones sobre las comparaciones entre craneotomía versus craniectomía descompresiva? Luego de 6 estudios de comparación, entonces un metaanálisis. Por ejemplo, ellos han encontrado, luego de la metaanálisis, de que en el caso de la craniectomía descompresiva tiene la ventaja de que ofrece la menor recurrencia o menor aparición de hematomas subdurales residuales, comparado con el grupo de craniotomía descompresiva. Pero, sin embargo, el grupo de craniotomía ha tenido menos resultados pobres a comparación del grupo de craniectomía.
Y además la mortalidad ha sido más baja en el grupo de craniotomía versus el grupo de craniectomía. Esto podría quizá estar asociado también a la estancia hospitalaria y a la aparición de comorbilidades que contribuirían a empeorar el pronóstico del paciente. Y lo otro es pues que el hematoma subdural agudo es una patología que se ha visto más asociado o más con frecuencia últimamente en los pacientes adultos mayores, dado la prolongación de la edad también que tienen ahora, la edad senil, y pues el consumo de polifármacos, muchos fármacos anticoagulantes o antiagregantes, y pues los predispondrían, ¿no?, a la aparición de subdurales agudos. Entonces, ya para terminar, este es un breve video nada más que lo he sacado de Aaron Cohen, solo para tener en mente los pasos, ¿no?, del manejo quirúrgico del hematoma subdural. Una disección subperióstica del músculo, entonces ahí tenemos una craneotomía amplia. El burr la cantidad que nos permite hacer la disección adecuada de la dura y que no se nos desgarre. Ya ahí cuando hemos expandido, hemos retirado la plaqueta, la apertura también en media luna. Esto podría hacerse con bisturí o también con Metzenbach, pero se deja libre elegir las dos opciones. Y luego el retiro del hematoma con apoyo de suero, un disector, retirando los coágulos compactados. Ahí vemos ya cómo se está retirando con apoyo de la aspiración. Por debajo también de los bordes durales, tenemos que investigar y revisar si hay algún punto de sangrado, el lavado abundante, para ver si hay algún sangrado activo. Y se tiene que evacuar todo el hematoma, pues no poder dejar algún hematoma residual, porque podría contribuir a la reaparición de resangrados. Luego la revisión, buscando algún punto de sangrado. Y si lo encontramos, pues coagulamos y podemos colocar Suriecel también en esas áreas de laceración corticales que también podría haber. No necesariamente vasos puente, pero sí podría haber alguna laceración cortical. Y luego, si es que nos permite el parénquima, recolocar la plaqueta. En caso de que no nos permita, pues realizar la duroplastía y marsupializar la plaqueta ósea en la pared abdominal. Y lo que se busca es hacer la evacuación total del hematoma. Bueno, eso es todo respecto a la exposición. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si hay alguna consulta o ya terminaríamos ahí la exposición. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.